RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación con el señor Luis Quispe Candia, director ejecutivo de Luzamba, y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Luis, qué gusto saludarlo, muy amable. Buenos días, señor José Hernández, gracias por la invitación. Bien, la noticia que ayer se ha conocido es que la empresa de transporte interprovincial Soyuz va a dejar de operar, ¿no?, tras 38 años en el mercado, ¿no? Y esto tiene como efecto lo que está ocurriendo con la pandemia por el COVID-19, ¿no? Pero adicionalmente la propia empresa da a conocer un detalle que no puede ser pasado por alto, ¿no? Porque apunta que las autoridades tampoco han podido resolver el tema de la informalidad, ¿no?, en el servicio de transporte, ¿no?, interprovincial, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta situación y cuáles son los riesgos que se pueden seguir si es que no se actúa dentro del marco de la ley para la formalización, señor Candia? Bueno, efectivamente, ayer hemos conocido el comunicado, ha sido hecho público, y señala a esta empresa que es uno de los efectos colaterales que genera el COVID en nuestro país. El problema propiamente, o mejor dicho, probablemente el COVID ha sido la gota que faltaba para que rebase en el caso de esta empresa. Hay empresas que están empezando a operar, me imagino que su condición económica es distinta, pero eso no de ninguna manera puede ser, digamos, pasado por alto, puesto de que lamentablemente el transporte ha sido descuidado en general desde el año 99, en que entra en vigor la ley 27181. Es decir, tenemos 20 años una ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre y ha sido absolutamente descuidado por las autoridades competentes. Para que nuestros oyentes puedan entender mejor, a partir del año 99 ya se concretiza claramente, específicamente las competencias de las autoridades. Tenemos 6 autoridades, de acuerdo a esta ley, competentes en el tránsito y el transporte. El Ministerio de Transportes es el órgano rector normativo y su competencia de gestión, de fiscalización y normativa es en la red vial nacional. Los gobiernos regionales, esas 3 competencias en su jurisdicción. Los gobiernos municipales provinciales, exactamente igual, en su jurisdicción, las 3 competencias. Y los gobiernos distritales, también las 3 competencias de gestión, fiscalización y normativa, en su distrito, pero relacionado solo y exclusivamente a vehículos menores, es decir, los mototaxis, los vehículos de categoría L5. Luego tenemos a la Policía Nacional. La Policía Nacional es competente, de acuerdo a esta ley, en fiscalizar el tránsito y el transporte. Pero lamentablemente en el 2001 se le quita esa competencia a la policía, la competencia de fiscalizar el transporte, y se crea la nueva figura del inspector de transporte. Primero en el Ministerio de Transportes surge la SUTRAN, luego cada entidad, es decir, gobiernos regionales, provinciales y distritales, empieza a conformar su propio cuerpo de inspectores de transporte. Y finalmente, Indecopi. Indecopi, como sabemos, es el Instituto de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual. Esta entidad es la que garantiza el ejercicio de la libre competencia a las empresas, porque así está nuestra Constitución desde el año 93, y esta ley, en su artículo 4, señala efectivamente con claridad que el Estado garantiza el ejercicio de libre competencia y el Estado solamente interviene cuando se dan distorsiones en el mercado. Específicamente, en el transporte interprovincial, entonces, tenemos claro que la autoridad competente es el Ministerio de Transportes. Este sector ha avanzado muy bien en comparación al transporte urbano. En el transporte urbano se ha instaurado el sistema afiliador, en que las empresas no son propietarias de las unidades vehiculares, sino más bien solamente alquilan la ruta. Es el gran problema en el transporte urbano y es lo que estamos viendo hoy en día, el problema que se genera en el transporte tradicional,
puesto de que apenas el Metropolitano y los corredores complementarios son empresas organizadas, propietarias de las unidades vehiculares, que tienen en plantilla a sus trabajadores, etcétera. En el transporte interprovincial, las empresas han crecido en forma importante. Por lo menos el 70% de las empresas son empresas formales, queda un 30% que tienen autorización, pero su servicio es informal. Hay que diferenciar esos dos conceptos. La informalidad es prestar un servicio irregular, informal, sin valorar a sus clientes. En cambio, el ilegal es aquel que no tiene autorización, no tiene el título habilitante de la autoridad. En este caso, diría yo que el 30% está en ese del transporte interprovincial, aún está en ese grupo, que no crecen como empresa, que se descuidan, que no ponen en planilla a los trabajadores, etcétera. La empresa que usted alude, si es una empresa grande, que entiendo que es una empresa que es propietaria de las unidades vehiculares, también se da la afiliación en estos casos, pero muy poco, no todas las empresas. La gran mayoría de las empresas pertenecen al capital social de un grupo, de un capital importante de empresarios de transporte. Entonces, lo que sí hay que subrayar en este comentario es la gran informalidad o mejor dicho, el servicio de vehículos ilegales que no tienen la autorización, no tienen el título habilitante. Y me estoy refiriendo expresamente al servicio del auto colectivo y al servicio de las camionetas van. Esas son las entidades, las unidades vehiculares que en algunos casos pertenecen a una empresa, pero eso no significa, el hecho de que sean empresa, no significa que tengan el título habilitante. Se han agrupado 30, 40 o 50 unidades con dueños y han formado una empresa. Pero esa empresa, si no tiene el título habilitante para prestar servicio, es un servicio ilegal. Y eso es lo que ha ido minando poco a poco el transporte interprovincial, y lamentablemente vemos el Congreso de la República, precisamente con una ley este año, este actual Congreso, ha aprobado la circulación de estas unidades vehiculares en las carreteras de nuestro país. De modo que esa es la razón de fondo, y probablemente esta empresa, pues lamentablemente, ha sido afectada en gran medida, por eso se ve obligado a la liquidación. Y esperemos que no sea cierto, esperemos que este aviso sea una advertencia más que una realidad, puesto lo que sería de grave perjuicio para sus trabajadores, porque aunque ellos son los primeros que tienen que beneficiarse de una liquidación, que es un proceso largo, que no es fácil, pero confiemos que aún se revitalice esta empresa, ¿no? Estamos dialogando con el señor Luis Quispe Candia, director ejecutivo de Luz Ámbar. Si bien es cierto, estamos tocando el tema de la empresa Soyuz como una referencia inmediata por lo que está aconteciendo, ¿no? Se están liquidando, y es lo que ellos dicen en su comunicación pública, ¿no? Pero usted ha citado una serie de instituciones, una frondosidad de instituciones que tienen que ver con el tema del transporte, ¿no? Pero también en la parte final usted señala que sigue la informalidad. La pregunta es muy directa, don Luis. Si seguimos en esta misma situación, en medio de esta emergencia por el COVID-19, la informalidad campeante, ¿se corre el riesgo que otras empresas también adopten similares posiciones? Obviamente, así es, ese es el riesgo. Yo creo que no se ha tomado las previsiones del caso. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre el auto colectivo y por qué existe este servicio irregular, ilegal en el país? Lima, al igual que todas las ciudades importantes, las capitales de departamento, necesitan terminales terrestres. Y para que nuestros oyentes entiendan, terminal terrestre no es paradero, no es exactamente lo mismo. Un espacio, sea moderno o no, o un canchón, lo que fuere. Y ahí es donde se concentran los vehículos que llegan de Lima hacia esa ciudad, o viceversa, que vienen del interior del país y llegan al terminal de una determinada empresa. Esa no es la forma en que se debe prestar el servicio interprovincial. La razón del servicio informal, irregular, deficiente, radica en ello, en la falta de terminales terrestres.
Un terminal terrestre es un espacio al que tiene que concentrarse todos los vehículos, todas las empresas, sin excepción. Entonces, lo malo que ha hecho el Ministerio de Transportes desde un principio, no ahora, es autorizar un espacio físico de cada empresa como su terminal. Ahí parte el gran problema y es responsabilidad del Ministerio de Transportes. Y ellos han reconocido, cuando se produjo el incendio del bus en Javix, el funcionario de ese entonces reconoció y dijo, sí, bueno, efectivamente he cometido un gran error en haber autorizado canchones como terminales. Efectivamente, entonces, ¿por qué es la diferencia y cuál es el rol de un terminal? Un terminal terrestre en otros países se conoce como terrapuerto. Es en el lugar en el que tiene que cumplirse 3 ejercicios fundamentales. Primero, el de fiscalización. Si todo vehículo que sale hacia el interior del país o que llega al interior del país está fiscalizado, está controlado por todas las autoridades. La policía, la fiscalía, la SUTRAN, la SUNAT, todas las autoridades están en un solo lugar para fiscalizar, cada uno de acuerdo a su propia competencia. Es la primera razón de un terminal, concentrados en un solo lugar. El segundo aspecto es el ejercicio de la libre competencia. He señalado al comenzar la conversación que en el artículo 4 de la ley el Estado garantiza el ejercicio de libre competencia. Eso quiere decir que las empresas son los que ponen el valor a su servicio, a su tarifa. No es el Estado el que pone el precio del pasaje. Es cada empresa que establece su costo de operación y pone como tarifa. ¿Por qué? Porque su bus es moderno, tiene 2 baños, tiene asientos reclinables y dan un buen refrigerio, un almuerzo a sus pasajeros. Y cobra más. Y hay otras que tienen un solo baño, que no dan refrigerio, que su asiento no es reclinable totalmente, sino parcialmente, y cobra menos. Entonces, de acuerdo al servicio que ofrece, cada empresa pone la tarifa. Y eso así, de eso se trata. El ejercicio del libre mercado consiste en eso. Pero ¿quién es el que se debe beneficiar? Así como la empresa se beneficia en poner su tarifa, también el usuario debe beneficiarse con la libre competencia. Primero, tener un solo lugar para escoger la empresa que a él le conviene, de acuerdo a su posibilidad económica. No tiene que ir buscando de empresa en empresa o buscando por el internet a ver qué empresa ofrece determinado precio o qué tipo de servicio ofrece cada empresa. Eso no, eso atenta contra la libre competencia. Entonces el Estado tiene la obligación de ofrecer ese espacio para que el pasajero vaya y encuentre ahí todos los buses que van a Arequipa o a Huancayo y tenga que escoger cuál cuesta más y cuál cuesta menos, y escoge lo que le conviene. Eso es la libre competencia a favor del usuario, y eso no se da, eso no existe en nuestro país. Y la tercera razón de una libre competencia, del ejercicio de la competencia de un terminal, es el control y el registro del servicio del flujo vehicular. Todos probablemente, salvo algunos muy excepcionalmente, no han visitado un aeropuerto. En un aeropuerto, uno ve el panel de movimiento de la flota de aviones y sabe a qué hora salió de un determinado lugar y a qué hora va a llegar a Lima, a qué hora va a salir un vuelo y a qué hora va a llegar a su destino. Y el itinerario, la frecuencia, ¿no? Claro, ¿no? El itinerario, la frecuencia. Entonces, el rol del terminal es ese. El rol no es un paradero del que los buses salen a la hora que les da la gana, no. El que administra el terminal, esa entidad, por intermedio de su gerente y sus operadores y todo el equipo humano que trabaja ahí, están para controlar de que el vehículo tiene que salir a la hora que le corresponde y llegar a su destino a la hora que le corresponde. Y tiene que saberse de a qué hora salió de Arequipa un determinado bus de una determinada empresa y a qué hora va a llegar a Lima. Y eso no existe. Es decir, las 3 razones por lo que debe existir un terminal no existen en nuestro país. No hay. Nuestros países vecinos, por supuesto que tienen. Yo tuve la suerte de estar en Panamá a principios de año y vi qué bien funciona un terminal terrestre, como corresponde, como otros países. Claro.
En cambio, en nuestro país, lamentablemente, la propia autoridad autoriza que esté atomizada las empresas. Ahora voy a explicarlo en forma clara cómo se da la informalidad con la venia de las autoridades. No sé si todos conozcan, pero gran parte de personas conocemos el terminal La Molina de Hierbateros. Es un referente para entender bien claro. En ese terminal llegan diferentes empresas y se estacionan en ese lugar esperando el pasajero, de los pasajeros que van a ir hacia el centro del país por la carretera central. Los buses están todos ordenaditos esperando a los pasajeros. Cada bus pone en la luna parabrisa el precio del pasaje que va a cobrar. ¿Por qué lo pone ahí? Porque el pasajero que llega va a buscar el bus que le conviene. Pero coincidentemente, y esto es una burla a la autoridad, todos ponen el mismo precio. Una concertación, soles, 20 soles, 10 soles, ¿perdón? Una concertación de precios, ¿no? Inmediato, ¿no? Exacto. Eso y es un delito. Eso ya está penado. ¿Por qué? Porque está prohibido concertar los precios. En ese mismo ambiente, a un costado, nosotros hicimos una campaña hace años, Luz Ámbar se fue con toda la prensa y hicimos la denuncia de... Entonces, tienen un espacio, el counter, donde hay una cabina para cada empresa. Cada empresa tiene con su rótulo, con su logotipo, para que vendan los pasajes ahí. ¿Hay alguien que esté vendiendo pasajes ahí? Ninguno. Están vacíos. Porque el pasaje lo venden en la puerta del bus. Ni siquiera en la puerta del bus. Están los jaladores afuera, que la gente que va llegando en los taxis o caminando, los llevan a empellones ofreciéndoles el pasaje al bus. Una vez que han ingresado al bus, hasta les cobran más. Y la persona ya metió su bulto en la bodega, ya está sentado en el asiento y se ve obligado a pagar lo que le exigen. Esa es la informalidad, pues. Esa es la informalidad. Así es. Para terminar, José, ¿qué pasa? Una vez que han llenado el bus, recién sale el bus a su destino. Y al costado, a 15 metros, están los autos colectivos, llamando pasajeros. Y la gente que está apurada, la gente que tiene que viajar, va directamente al auto colectivo y se llena rápido con 4 pasajeros y sale. En cambio, los buses tienen que esperar media hora, 45 minutos, una hora y media sentados a que se llene el bus y recién sale. Eso es responsabilidad de la autoridad. Eso es una muestra clara, evidente, cómo no funciona un terminal terrestre. Entonces, el pasajero que está apurado, por favor, y todo el mundo está apurado porque quiere viajar, prefiere pagar más a un auto colectivo que estar esperando una hora sentado en el bus. Entonces, ¿por qué existe el auto colectivo? Porque el servicio es irregular, es informal, porque no existe gran terminal, porque a nadie le importa que esos buses a la hora que le corresponde deben salir. Entonces la autoridad tiene que ver eso, tiene que implementar terminales con responsables, para que la hora que corresponde ese bus tiene que salir. A las 8 tiene 4 pasajeros, señor, es su hora de salida, tiene que salir con sus 4 pasajeros. Entonces la población también ya sabría que ese bus sale a las 8 y tiene que estar antes de las 8 para tomar su bus, porque eso tiene que salir. En cambio no es así. Por esa razón existe en el auto colectivo, en las carreteras, no es por otra razón, y va a seguir existiendo. Y lamentablemente la autoridad, en este caso el Congreso de la República, lo que ha hecho es avalar, apoyar este servicio irregular e informal, en lugar de garantizar un buen servicio a la población. Para finalizar, bien, eso es una informalidad legalizada. Así es. Triste. Ese es más o menos, digamos, lo que hemos expuesto para entender el problema. Ahora, yo he escrito un artículo bien severo cuando se aprobó esta ley, poniendo por título, evidentemente reprochando a los congresistas sobre esta ley aprobada que genera pues gran malestar, subraya la informalidad en nuestro país, poniendo en peligro la vida de las personas, porque todo esto genera lamentablemente en accidentes, ¿no? Entonces, yo creo que el Ministerio de Transportes tiene una gran responsabilidad en resolver este asunto. No lo ha hecho durante largos años. Lo que estamos conversando, no lo he conversado solamente en los medios de prensa. No sé si usted recuerda, hace 2 años se constituyó una mesa ejecutiva de tránsito y movilidad urbana
a cargo del Ministerio de Economía, y estuvimos nosotros los representantes de 3, 4 instituciones de la sociedad civil, universidades y Luz Ámbar, y también estaban todas las autoridades, y eso se desactivó lamentablemente. En esa mesa lo dije en reuniones de trabajo con las autoridades, pero lamentablemente no se cumple. Ahora, no porque yo tenga que decirlo, José, lo que hay que señalar es que la ley en su artículo 7 dice: el Estado promoverá la implementación de terminales terrestres para transporte de personas y de carga. Ni siquiera solamente para de personas, también de carga. Eso es responsabilidad del Estado. No lo digo yo, lo dice el artículo 7 de la ley. Y no tenemos terminales de carga tampoco, lo que se llama puertos secos. Así es. No existe en nuestro país. Entonces, todo esto genera pues desorden, ¿no? Y lamentablemente las autoridades que asumen el cargo ven otras cosas probablemente para ellos importante, pero absolutamente lesivo para la población, ¿no? Don Luis Quispe Candia, director ejecutivo de Luz Ámbar, ha sido grato conversar con usted. Le agradezco la amabilidad, muy gentil, muy amable. Muchas gracias también. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.